El 10 de mayo de 1869, en Promontory Summit, Utah, el gobernador de California Leland Stanford golpeó con un mazo de plata el último clavo de la línea ferroviaria que unía por primera vez el Atlántico con el Pacífico. El mazo le dio al clavo y rebotó. El gobernador falló el golpe. Fue el único momento honesto de toda la ceremonia. Los discursos hablaron de progreso, civilización y unidad nacional. Lo que no mencionaron fue que el ferrocarril que acababan de inaugurar había sido construido a costa de miles de muertos, décadas de corrupción política y la destrucción de un modo de vida que llevaba siglos existiendo en esos territorios. Ni tampoco que viajar en él iba a ser, durante las décadas siguientes, una de las experiencias más incómodas, peligrosas e impredecibles que un ser humano podía tener en el continente americano. Pasé semanas revisando testimonios de pasajeros, registros de accidentes, cartas de trabajadores del ferrocarril y crónicas de periodistas que viajaron por las líneas del oeste entre 1870 y 1900. Lo que encontré sobre la realidad del viaje en tren por el salvaje oeste es una historia que los folletos publicitarios de las compañías ferroviarias nunca incluyeron. Antes de hablar del viaje en tren, hay que hablar de quienes pusieron las vías. Porque esa historia es la que mejor explica lo que fue el ferrocarril del oeste, una obra de genio industrial construida sobre la explotación sistemática de los más vulnerables. El Ferrocarril Central del Pacífico, que construía hacia el este desde California, contrató a más de 15.000 trabajadores chinos entre 1864 y 1869. Era la mayoría de su fuerza laboral. Los eligieron por razones que los directivos de la compañía explicaban sin rodeos en su correspondencia interna. Eran más baratos que los trabajadores blancos, más disciplinados y no protestaban con la misma facilidad. Lo que esos trabajadores hicieron en esos 5 años fue técnicamente asombroso. Perforaron túneles en la Sierra Nevada en invierno, con la nieve por encima de los 5 metros, usando nitroglicerina que fabricaban ellos mismos en los campamentos porque era más barata que traerla de California. Bajaban por los acantilados colgados en cestas de mimbre para hacer los agujeros donde colocar los explosivos. Los accidentes eran frecuentes y letales. El número exacto de trabajadores chinos muertos en la construcción del ferrocarril transcontinental nunca fue registrado oficialmente. Las estimaciones de los historiadores varían entre varios cientos y más de 1 millar. La compañía no llevaba un registro sistemático de los accidentes mortales entre los trabajadores chinos. Sí llevaba un registro de cuánto había costado cada kilómetro de vía. Cuando el ferrocarril se terminó, los 15.000 trabajadores chinos que lo habían construido no aparecieron en la fotografía de la ceremonia de inauguración en Promontory Summit. No fueron invitados. Su contribución no fue reconocida oficialmente por el Congreso americano hasta 2014. 145 años después de haber clavado el último riel. Un tren que cruzaba el oeste americano en 1880 era en realidad varios mundos superpuestos que viajaban juntos sin mezclarse. En la parte delantera del tren, justo detrás de la locomotora, iban los vagones de primera clase. Los Pullman Palace Cars, los vagones Palacio de George Pullman, eran literalmente eso, salones sobre ruedas con tapicería de terciopelo, lámparas de gas, camas con sábanas de lino y un mayordomo que servía las comidas en vajilla de plata. Un pasaje en un Pullman de Chicago a San Francisco costaba entre $100 y $150 en 1875. Para comparar, el salario mensual de un vaquero era $30. El billete de primera clase equivalía a más de 3 meses de trabajo. En la parte trasera del tren iban los vagones de emigrantes. Construidos con madera sin barnizar, con bancos de madera dura sin tapizar que se convertían de noche en literas de una incomodidad que múltiples testimonios de la época describen como solo ligeramente mejor que el suelo. Sin calefacción adecuada. Con una única estufa de carbón al final del vagón que calentaba el metro cuadrado inmediato y dejaba el resto del vagón en el frío. Los viajeros de tercera clase compartían el vagón con sus maletas, sus bultos, sus animales domésticos en algunos casos y el olor colectivo de semanas de viaje sin instalaciones de higiene adecuadas. Los retretes de los vagones de emigrantes eran agujeros en el suelo del vagón sobre las vías. Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, hizo el viaje de Nueva York a California en un vagón de emigrantes en 1879 y dejó un relato brillante de la experiencia. Sus descripciones de sus compañeros de viaje, del olor del vagón, de las comidas servidas en las paradas y de la desolación de cruzar las praderas en la oscuridad son algunos de los mejores testimonios del oeste real que se han escrito. El robo de tren es uno de los iconos más poderosos del cine western. Y como casi todo en el cine western,
la versión real es más complicada y menos elegante que la de la película. El primer robo documentado de un tren en movimiento en la historia americana ocurrió el 6 de octubre de 1866, cuando los hermanos Reno detuvieron un tren del ferrocarril Ohio-Mississippi en Indiana y robaron $13,000 del vagón expreso. El método fue simple. Uno de los hermanos abordó el tren como pasajero normal, esperó a que arrancara y entonces señalizó a sus cómplices que esperaban en el exterior. Detuvieron el tren, entraron al vagón expreso y se fueron. Jesse James perfeccionó el método. Su banda robó su primer tren el 21 de julio de 1873 en Adair, Iowa. Para detener el tren, desatornillaron un tramo de vía. El tren descarriló. El maquinista murió. Y la banda robó el cargamento. Fue, por cualquier definición moderna, un acto terrorista que costó una vida inocente. La mitología popular lo convirtió en una aventura romántica de forajidos contra el poder corporativo. La realidad de la banda de James era menos romántica. Entre 1866 y 1882, la banda robó bancos, diligencias y trenes en múltiples estados, mató al menos a 17 personas, hirió a muchas más, y vivió en una precariedad constante, moviéndose de escondite en escondite, sin poder confiar en nadie y sabiendo que tarde o temprano alguien del grupo los traicionaría. Jesse James fue asesinado en 1882 por un miembro de su propia banda que cobraba una recompensa. No murió en un duelo glorioso. Murió por un disparo en la espalda mientras colgaba un cuadro en su casa. Las compañías ferroviarias respondieron a los robos con una efectividad que las películas tampoco suelen mostrar. Contrataron a la agencia Pinkerton, la primera empresa de seguridad privada a gran escala de América, para proteger sus trenes y perseguir a los ladrones. Los detectives Pinkerton usaban métodos que hoy serían ilegales pero que en la época del oeste eran perfectamente aceptados: infiltración, amenazas, violencia cuando se consideraba necesario. La guerra entre las compañías ferroviarias y los ladrones de trenes no fue una guerra entre el pueblo y los poderosos. Fue una guerra entre dos tipos de criminales, uno con traje y abogados y otro con pistola y caballo, por el mismo dinero. El peligro más frecuente del viaje en tren por el oeste no era el robo. Era el descarrilamiento. Las líneas ferroviarias del oeste en sus primeras décadas de operación habían sido construidas con urgencia, con presupuestos ajustados y con el objetivo de llegar lo antes posible, no de construir lo mejor posible. El resultado eran vías tendidas sobre terreno que no siempre había sido adecuadamente preparado, con curvas demasiado cerradas para la velocidad a la que viajaban las locomotoras, con puentes sobre ríos y barrancos que eran verdaderos actos de fe en madera y hierro. Los registros del Departamento de Transportes de Estados Unidos para la década de 1880 documentan más de 400 accidentes ferroviarios graves en el oeste en esos 10 años. Accidentes que produjeron muertes, heridos y destrucción de material. Las causas más frecuentes eran vías en mal estado, fallos de los frenos, colisiones entre trenes que compartían la misma vía sin sistema de señalización adecuado, y puentes que simplemente cedían bajo el peso del tren. El accidente más mortífero de la historia ferroviaria del oeste en el siglo XIX ocurrió en agosto de 1887 cerca de Chatsworth, Illinois, cuando un tren excursionista que llevaba más de 600 pasajeros cruzó un puente de madera que estaba ardiendo. El puente cedió. El tren cayó al barranco. Murieron 82 personas y más de 300 quedaron heridas. Para los pasajeros de los trenes del oeste, el riesgo de accidente era una realidad que todos conocían y que la mayoría elegía ignorar porque la alternativa, no viajar, era frecuentemente peor que el riesgo. En medio de toda la dureza del viaje en tren por el oeste, hay una historia sorprendentemente positiva: Fred Harvey y la revolución gastronómica que transformó la experiencia de viajar. Antes de Fred Harvey, la comida en las paradas de tren del oeste era universalmente deplorable. Los trenes paraban 20 minutos en las estaciones para repostar agua y carbón. En ese tiempo, los pasajeros podían bajar a comer en los comedores de la estación, que servían comida cara, de mala calidad y frecuentemente en mal estado, sabiendo que los pasajeros no tenían alternativa ni tiempo para quejarse antes de que el tren arrancara. Fred Harvey era un empresario inglés que en 1876 propuso al ferrocarril Atchison, Tepique y Santa Fe algo revolucionario: dejar que él gestionara los restaurantes de las estaciones con estándares de calidad reales. Comida fresca, cocinada bien,
servida por camareras entrenadas en vajilla limpia, a precios razonables. La idea funcionó de manera extraordinaria. Para 1900, Fred Harvey operaba más de 40 restaurantes en las estaciones del oeste y era el empleador más grande de mujeres jóvenes en los territorios del oeste. Las Harvey Girls, las camareras que Harvey entrenaba y desplegaba en sus restaurantes, se convirtieron en un fenómeno social y cultural, mujeres independientes, con salario propio, en un territorio donde las opciones laborales para las mujeres eran extremadamente limitadas. Los restaurantes Harvey transformaron la experiencia del viaje en tren por el oeste de una pesadilla gastronómica en algo que los pasajeros recordaban con placer. Y transformaron también los pueblos donde estaban, porque la calidad de la comida de Harvey atraía a viajeros que de otra manera no habrían parado. El ferrocarril hizo algo que ningún ejército, ningún sheriff, ningún pistolero había conseguido: terminó con el salvaje oeste. Cuando el tren llegaba a un pueblo del oeste, llegaba con él todo lo que el oeste había sido incapaz de tener por su propio aislamiento: más personas, más productos, más información, más leyes, más instituciones, más civilización en el sentido más amplio y más pequeño de la palabra. Los vaqueros que habían cruzado las praderas durante meses con el ganado vieron cómo el ferrocarril llegaba directamente a los ranchos y a los mataderos de Chicago. Las rutas de ganado que habían dado nombre a una era, el camino Chisholm, el camino Western, quedaron obsoletas en pocos años. Los pueblos que estaban en las rutas de tren crecieron. Los que no lo estaban, murieron. Ciudades que habían sido centros de la vida del oeste, como Abilene y Dodge City, perdieron su razón de ser cuando las rutas de ganado ya no llegaban hasta ellas. Otras ciudades que nadie conocía antes del ferrocarril se convirtieron en metrópolis. El ferrocarril fue también el instrumento de la destrucción de los últimos territorios libres de los pueblos nativos. La promesa del gobierno federal a las tribus era frecuentemente que el ferrocarril no pasaría por sus tierras. La realidad era que el ferrocarril pasaba por donde las compañías ferroviarias decidían que debía pasar, y las promesas del gobierno federal eran papel mojado. La historia del ferrocarril en el oeste es, en última instancia, la historia de cómo el progreso tecnológico transforma el mundo sin pedir permiso a nadie. El oeste que el ferrocarril destruyó era imperfecto, violento e injusto. El oeste que construyó también tenía sus injusticias, simplemente estaban mejor organizadas. El próximo documental va a hablar de los que intentaron mantener el orden en ese mundo en transición, los sheriffs del oeste real. No los héroes del cine. Los hombres reales, con sus miedos, sus contradicciones y sus límites. Suscríbete.